Listo. Entonces, por favor, también para tener una especie de registro y saber pues quiénes pudieron venir hoy y quiénes no, entonces les pido el favor que me dejen pues su nombre allí en el chat, como ya estamos grabando, pues en la transcripción aparecerá el nombre y pues es más o menos para saber quiénes están pudiendo venir y quiénes no. Sí, digamos que necesitamos tener un poco ese registro de la asistencia, eso es muy importante. Entonces les agradezco si ponen allí sus nombres, ¿listo? Bueno. Entonces, en la clase anterior, pues nos habíamos quedado en esta parte que era la capacidad del canal, ¿sí? Habíamos visto entonces que ese era un límite de lo que podíamos esperar reducir la incertidumbre del valor que estábamos transmitiendo al conocer el valor que recibíamos, ¿sí? Decíamos entonces que esa capacidad del canal es la máxima información que podemos esperar enviar en un mensaje, ¿no? Y pues en promedio, ¿no? Como todos estos valores pues estadísticos terminan siendo ponderados y en promedio, ¿no? También habíamos visto que pues para el caso del canal binario, entonces ese tenía más o menos la forma de C igual, o bueno, la capacidad del canal uno menos esa función H que habíamos visto que era pues la entropía en el caso de una moneda cargada, que era exactamente el mismo caso que estamos estudiando acá. Y que dependía de esa probabilidad, ¿no? Entonces ya esa función HP habíamos visto que era al revés de esta, digámoslo así. Era máxima cuando la probabilidad era 0,5, mínima cuando la probabilidad era cercana a 0 y cuando era cercana a 1. ¿Sí? En este caso, pues como invertimos esa función, pues ahora nos da de este tipo, ¿no? Entonces, decíamos que si teníamos el evento de un canal que tuviese muy poco ruido, entonces básicamente despejábamos muchísima información al conocer el valor recibido porque pues básicamente teníamos mucha certeza de que el valor básicamente se iba a transmitir bien, ¿no? Y cuando teníamos una probabilidad cercana a 0,5, entonces que eso implicaba que el canal era un canal muy ruidoso, que era un mal canal, pues entonces íbamos a tener poca información, o sea, íbamos a obtener poca información al leer el dato, porque podría ser cualquiera de las dos opciones en el transmisor, ¿no? El caso extremo en el de 0,5. Si yo tengo igual probabilidad de que el número que yo envíe, si es 0 o es 1, sea el mismo valor o el contrario, si es la misma probabilidad, pues entonces al yo conocer el valor que recibí, pues no tengo información suficiente como para poder determinar cuál fue el valor de X, ¿no? Esa era un poco la interpretación que ya le dábamos allí a esa función, ¿no? Em, entonces veíamos que ese era un límite, ¿no? Natural del canal, entonces que yo podía transmitir información a una tasa promedio que fuese más baja eh, a esa capacidad del canal para poder tener un error que estuviese definido y que fuese bajo, que si transmitía una tasa de transmisión mayor, entonces incurrirían muchos errores y pues que esa era como un poco la idea a partir de la cual nosotros empezamos a pensar en eso de hacer bloques de codificación o códigos adicionales para poder blindar la comunicación de ese límite de la capacidad natural. ¿Listo? Em, Volviendo entonces aquí como tal a la parte del modelo binario de canal, entonces pues habíamos dicho que teníamos pues una primera opción, ¿cierto? En la cual simplemente la salida fuese cero para todas las veces que yo envío un cero o la salida fuese un uno para todas las veces que yo envío un uno, ¿sí? O sea, que no hubiese probabilidad alguna de que se confundiera, ¿sí? Entonces, en ese sistema, básicamente diríamos que la tasa de errores de bit sería igual a cero, ¿no? Entonces, la primera vez que hablamos un poco de eso, de qué es la tasa de error de bit. Entonces, pues básicamente en este caso serían bits que se estuviesen interpretando mal en el receptor. Y pues como tengo que siempre un uno me lo interpreta como un uno y un cero me lo interpreta como un cero, pues en ese caso el ver va a ser igual a cero, ¿no? Que entonces cuando yo tenía ruido, cuando tenía atenuación en ese canal de pronto, entonces sucedía que en algunos casos un uno se podía interpretar como un cero o el cero podía ser interpretado como un uno, ¿sí? Entonces que yo tenía esos dos caminos para cada uno de los bits, que serían el camino azul y el camino rojo, ¿sí? El camino azul sería el camino correcto, llamémoslo así.
de interpretación y el camino rojo sería un camino de error, ¿no? El camino de confusión del bit, ¿sí? Entonces, bueno, pues resulta que el valor del ver va a depender precisamente de esa frecuencia con la cual se va a presentar un error en la salida de un canal, ¿sí? Y pues para poder cuantificar esa frecuencia vamos a utilizar ese valor que se llamaría la probabilidad del evento, ¿listo? Entonces aquí ya empezamos a hablar también un poco de eh, qué es eso de las probabilidades de evento, qué era eso que decíamos que un canal fuese simétrico, si estaba haciendo referencia a las probabilidades de los bits unos o ceros o las probabilidades de confusión del camino, digamos que esa es un poco la confusión, ¿no? Entonces, pues fíjense que aquí podemos decir que primero tendríamos una cosa que se llamaría la probabilidad de cada evento, ¿cierto? Entonces, en este caso, los eventos que vamos a tener en el lado de, permítanme, pongo acá el puntero para que vean lo que estoy mostrando acá. Ya. Entonces, en este caso, pues, ¿cuáles serían los posibles eventos de X o del transmisor, digamos, de la transmisión? ¿Cuáles serían esos posibles eventos que podría tener ese transmisor? Exactamente. Entonces, básicamente, pues en este caso, ¿cuáles son los únicos dos eventos que pueden ocurrir? Pues que yo envíe un cero o que yo envíe un uno, ¿no? Entonces, esos son estos dos eventos que tenemos acá en X, ¿sí? Entonces, el evento, los símbolos de X, pues pueden tener un valor de uno o un valor de cero, ¿sí? Em, por ejemplo, entonces también, pues básicamente, pues yo voy a tener una probabilidad asociada a cada uno de esos eventos, ¿sí? El evento de que sea uno o el evento de que sea cero. Entonces, esas son las probabilidades que nosotros titulamos probabilidad de que la entrada sea cero o probabilidad de que la entrada sea uno, ¿sí? A alguno de los dos le damos un valor, ¿sí? Le podemos dar valor a la probabilidad de ceros o a la probabilidad de unos. Y en últimas, pues yo lo que voy a obtener aquí es que el otro, como es el evento complementario, o sea, o es uno o es cero, pues lo podemos hallar con el complemento de la probabilidad, ¿no? Entonces, si yo dije aquí, por ejemplo, que la probabilidad de ceros era 0,5, pues la probabilidad de uno sería uno menos la probabilidad de ceros y sería igual a 0,5, ¿no? Porque son eventos complementarios y porque solamente tengo esos dos eventos, solamente tengo esos dos pues, valores a los cuales puedo asignarle la probabilidad. ¿Listo? Entonces, probabilidad de ceros y probabilidad de unos. ¿Listo? También, entonces vamos a tener otros dos valores de probabilidad y resulta que esos dos valores de probabilidad van a ser eh, la probabilidad de que exista un error cuando yo envíe un cero y la probabilidad de que exista un error cuando yo envíe un uno. ¿Listo? Entonces, pues fíjense que aquí ya hablamos de que lo que llamamos antes X, pues serían los bits, digamos, transmitidos. En esa transmisión, pues yo tengo una probabilidad asociada de que la entrada sea uno o que la probabilidad sea cero, digamos que sería este camino de acá, ¿no? La probabilidad de que un bit sea uno y la probabilidad de que un bit sea cero, ¿sí? Seguidamente, entonces diría, hay una probabilidad de error del uno, o sea, que el uno se convierta en un cero y sería este camino rojo que está marcado acá, ¿sí? También tendría una probabilidad asociada de que el cero se convierta en uno y sería esta PE0 que ponemos acá. Y pues lógicamente el restante, o sea, los que se van por el otro camino, digámoslo así, serían uno menos la probabilidad de error de uno y uno menos la probabilidad de error de cero, ¿sí? Y aquí estarían pues los bits que yo estaría teniendo en recepción. ¿Listo? Entonces recibí un uno y recibí un cero. ¿Listo? Esas son entonces esos cuatro valores de probabilidad que yo necesito conocer. ¿Listo? Fíjense que yo necesito, digamos, a priori yo podría conocer la probabilidad de unos, con esa puedo inferir la probabilidad de ceros,
pero las probabilidades de error de cada uno de estos caminos, pues no las puedo conocer, digámoslo así. O sea, no tengo información suficiente normalmente para saber si son iguales las probabilidades de que un 1 se convierta en un 0 o que un 0 se convierta en 1. ¿Listo? ¿Cuál creen ustedes que puede ser de pronto más alta o más susceptible de pronto a error? ¿Cuál creen que de pronto puede ser eh, más fácil de confundir? ¿Un 1 se puede confundir más fácil o un 0 se puede confundir más fácil? La de 0. Entonces, alguien, si quiere alguien, por favor, abra pues su micrófono o escríbanos allí en el chat por qué creen que el 0 de pronto es el que es más fácil de confundir. Porque el ruido es adictivo. Sí, ¿y qué sucede allí? O sea, si es aditivo, ¿qué pasa? O sea, es aditivo para el 1 y es aditivo para el 0, ¿no? Sí, o sea, es aditivo para los dos valores, tanto para el 1 como para el 0. Entonces, ¿cuál creen de pronto que es más fácil de confundir? Pues yo creería que el cero porque dependiendo de la relación señal-ruido, entonces podemos confundir el solo ruido como si fuera un uno. Bueno, pues digamos que sí, o sea, entiendo que están pensando que la suma es solamente la suma, ¿no? Pero recordemos también que la suma, o sea, la suma puede terminar convertida en una resta. Y el ruido aditivo, decíamos que era blanco gaussiano y eso implicaba que la media era cero, pero puede tener valores tanto positivos como negativos. ¿Listo? Hoy vamos a estudiar un poco también el ruido al final. Entonces, fíjense que en últimas no depende tanto o sea, no depende tanto de cómo les digo yo, o sea, no depende tanto de eso, de que sea aditivo el ruido, sino depende pues de dos cosas, lógicamente. Primero, la intensidad pues que vaya a tener el ruido, o sea, la relación señal-ruido. Y lo otro de lo cual puede depender también es del umbral, ¿no? Digamos que si yo tengo un umbral, dependiendo de la tecnología que yo utilice, si tengo un umbral que termina estando más cercano al cero o más cercano al uno, pues entonces voy a tener mayor probabilidad de confusión en uno de los casos o en el otro. ¿Listo? Y eso termina dependiendo también un poco de las probabilidades de entrada, o de la entrada más bien del 0 y el uno. ¿Por qué? Porque suele suceder a veces que para esa umbralización o para ese valor medio vamos a utilizar, perdón, para esa umbralización vamos a utilizar como threshold el valor medio de la señal. Y si yo tengo que esto es desbalanceado y que alguno de los unos, por ejemplo, tiene mayor probabilidad, entonces el umbral se vuelve más cercano al uno y de pronto entonces se confunde más fácil el uno, por ejemplo, o viceversa, ¿no? Si tengo más probabilidad de ceros, pues de pronto se va para este lado y demás. ¿Listo? Entonces, el hecho de que el ruido sea aditivo no implica que solamente se sume, o sea, que yo vaya aumentando, ¿no? Si ustedes recuerdan esa imagen que vimos en la clase anterior, alrededor de B0 y de B1 se sumaban hacia los dos lados. eh, digamos, ese N epsilon se sumaba hacia los dos lados, ¿no? Bueno, entonces pues depende mucho más es de nuestro sistema, ¿no? No depende tanto o única y exclusivamente de la probabilidad no depende única y exclusivamente del ruido, o sea, como tal de que el ruido sea aditivo, sino depende de lo demás también. ¿Listo? Bien. Bueno. Entonces, pues la idea es que podemos hacer uso de ese árbol de probabilidades que construimos allí y decir que el ver es la probabilidad de error. Entonces, ¿cómo se les ocurre a ustedes que podríamos de pronto modelar un poco ese error? O sea, ¿cómo podríamos, haciendo uso de estas probabilidades, definir el ver, la tasa de error de bit? O sea, ¿con qué frecuencia se van a estar
mezclando esos números en esos caminos. ¿Qué se les ocurre que tenemos que tener allí presente? La probabilidad del error, ¿qué? No alcancé a ver, la probabilidad del error va a ser la probabilidad apareciente de un 0 y un 1. Sí, depende de esos dos valores, ¿no? Entonces yo tengo que contar con la probabilidad de aparición de los ceros y los unos, y además de que, ¿con qué debo contar? Fíjense que yo estoy diciendo que es digamos, es la probabilidad de que exista un error, ¿no? Entonces, ¿con cuánta frecuencia es posible que aparezca este error que yo nombro acá, probabilidad de error 1? Supongamos que yo tengo, o voy a mandar una cadena de 1000 ceros y 1000 unos, ¿sí? Entonces, si yo intento mandar 1000 ceros y 1000 unos, pues ¿cuántas veces espero que aparezca, por ejemplo, un bit 1? Pues lo que me determine acá la probabilidad de error 1, ¿no? Si yo tengo acá 0,5, por ejemplo, envié 5, digo 1000 ceros y unos, 1000 dígitos. Si yo tenía que la probabilidad de cada uno fuese 0,5, pues yo esperaría en promedio tener 500 y 500, ¿no? Entonces yo tendría 500 unos y 500 ceros. O sea, esos estarían contados con estas probabilidades. Y luego lo otro es que me dice que este bit 1 se puede confundir hacia 0 con una probabilidad de error 1. Entonces, sobre esos 500 que yo tenía acá, ¿sí? Como ceros y unos, pues ahora voy a aplicar a estos, les aplico esta, digamos, probabilidad de confusión y ya sabría entonces en promedio cuántos podrían llegar a confundirse, ¿sí? ¿Sí es claro? Entonces, permítanme si quieren, hacemos como una especie de dibujo para ejemplificarlo. Vayámonos acá al Node. A ver. Entonces, dice lo siguiente. Entonces, a ver, permítanme un segundo. Entonces, estamos acá en el modelo binario del canal y estamos diciendo que cómo podríamos calcular esa probabilidad de error, ¿no? Entonces, yo les estaba diciendo, supongamos que yo estaba enviando una cadena de 10, pues para no tener que escribir 10 ceros y unos, entonces tengo 10 posiciones, ¿no? Tendría 10 posiciones, ceros y unos. Tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 bits los cuales voy a enviar. Voy a ponerlos en orden ordenado, digámoslo así, solamente por ejemplificar. Entonces podría tener, supongamos, una probabilidad de ceros de 0,4, digamos, y podría tener una probabilidad de unos de 0,6, ¿no? Es el complemento, ¿sí? Entonces yo en esa cadena de 10 bits, unos y ceros, pues podría llegar a tener 4 ceros, porque estoy diciendo que la probabilidad es 0,4, entonces 1, 2, 3, 4, y pues el restante serían unos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa sería la cadena que yo envié. Pero a la hora de recibir esa cadena, a la hora de realizar la recepción de la cadena, pues entonces ya habíamos dicho que sobre los ceros, pues yo tenía una probabilidad de confusión también asociada que se llamaba la probabilidad de error del 0 y la probabilidad de error del 1, ¿no? Entonces, ese P de error del 0, digamos que yo puedo decir que sea, digamos, de un cuarto, ¿sí? O sea, de 0,25.
supongamos que estamos dándole ese valor, 0,25. Y la probabilidad de error de un 1, pues démosle un valor de un sexto, no, démosle valor de 2/6, un tercio, 0,33. Vamos que sería 0,33, ¿sí? Un tercio. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con esas cadenas de ceros y unos? Entonces, si yo había enviado estos 4 y yo dije que la probabilidad de error del 0 era de un cuarto, pues yo esperaría que en promedio alguno de estos 4, al menos uno, se confunda. Entonces, yo recibiría 1, 0, 0, 0, ¿sí? Y sobre la cadena de unos yo tenía 6 unos y yo dije que la probabilidad era de un tercio, o sea que en este caso 2 de los bits se podrían llegar a confundir, entonces yo podría decir que la cadena que recibí sería esta, ¿no? Entonces tuve ahí en cuenta la probabilidad de error del 0 y la probabilidad de error del 1, ¿sí? Si yo quiero cuantificar entonces ese número que se llamaba el ver, pues entonces dijimos que el ver era la probabilidad de error, ¿cierto? Entonces ¿cómo podría obtener ese valor? Pues fíjense que al principio, pues tuve en cuenta fue cuál era la probabilidad asociada a tener cada uno de los símbolos, ¿no? Entonces la probabilidad, estas agrupaciones me las daba, era esa probabilidad de que fuese 0 o la probabilidad de que fuese 1, ¿sí? Esas agrupaciones. Entonces ahí yo tendría probabilidad de ceros y probabilidad de unos. Y luego, cada una de esas probabilidades de error de cero, perdón, cada una de esas probabilidades de ceros o probabilidades de unos, yo la debo multiplicar por la probabilidad de confusión de cada uno de los caminos. ¿Sí? Porque fíjense que sobre esos que ya eran ceros, pues aplico yo la probabilidad de error del cero y sobre esos que eran unos ya aplico yo la probabilidad de que fuese un error en el 1. ¿Listo? Entonces, pues yo podría modelar ese error con esa ecuación. ¿Listo? Entonces yo podría llegar y decir que el ver, entendido como la probabilidad de que exista un error, va a ser igual a la probabilidad de error del 0 multiplicada por la probabilidad de ceros más la probabilidad de error de 1 por la probabilidad de que existan unos. ¿Sí? ¿Sí es claro? ¿Sí me siguen? ¿Sí me siguen? ¿Aló? Bueno, listo. Entonces, ese ver yo lo puedo definir como la probabilidad de error, ¿no? Y pues fíjense que yo podría llegar y tener incluso dos caminos para calcular esa tasa de error de bit. Porque entonces yo puedo tener una transmisión como la que estamos viendo allí, donde simplemente tengo pues 25 dígitos binarios enviados. Aquí estarían los 25 dígitos binarios enviados de transmisión. Entonces yo tengo aquí 110, 1100, bueno, esta cadena. Y tengo una cadena que ya supe que recibí. ¿Mm? Entonces, pues yo podría calcular el ver, digamos, intuitivamente, que es como a veces se hace, pues simplemente calculando el número de bits cerrados sobre el número total de bits, ¿sí? Pues entonces yo debo conocer cuál era el archivo que yo estaba enviando, ¿sí? Entonces fíjense que ahí yo debo conocer completamente cuál era la cadena de transmisión que estaba teniendo, ¿sí? Y al final lo divido entre el número de bits total. Entonces, en este caso, pues miremos en qué caso se confunde. Entonces, pues, si miramos allí, entonces tenemos que ir comparando fila a fila, ¿sí? Permítanme, acá pongo yo el resaltador. Entonces, fijémonos que aquí, en este caso, por ejemplo, todos estos son unos, se transmiten hacia unos, ceros en ceros. Aquí hay uno confundido, ¿no? Entonces, fíjense que aquí yo tendría 0 y recibí 1, entonces ahí habría una confusión. Aquí envié un 1 y recibí un 0, ¿sí? Ese sería el segundo. Y por otro lado acá tendría yo también un 1 y recibí un 0, ¿sí?
Entonces tengo 3 casos en los cuales envié un dígito binario y en el receptor se entendió el caso contrario. ¿Listo? Entonces ese ver yo lo puedo cuantificar como es un número, el número de errores sobre el número de bits. Entonces, ¿cuántos bits estaban errados? Pues 3. ¿Y cuántos bits estuvieron en la transmisión? 25. Entonces yo tengo una tasa de error de bit de aproximadamente el 12%. 3 sobre 25, que es aproximadamente el 12%. ¿Listo? Eso es conociendo completamente el archivo que yo transmití, ¿sí? Pero puede que yo no, digamos, no tenga la oportunidad siempre de tener una traza completa de ese mecanismo, digámoslo así, de, o sea, no puedo tener todo el archivo guardado, ¿sí? Digamos que yo podría tener simplemente un archivo base sobre el cual calculo unas probabilidades asociadas y luego entonces podría extrapolarlo a los siguientes casos, ¿sí? Supongamos que, por ejemplo, estos 25 bits fuesen una cadena conocida que yo envío para sincronizar el transmisor y el receptor, que eso se suele hacer. Entonces yo envío esos 25 bits y sobre esos 25 bits pues voy a estimar una primera valor de probabilidad de ceros y probabilidad de unos y además también las probabilidades de error asociadas a los ceros y a los unos. Y de esa manera pues yo ya tendría una especie de modelado binario de mi canal digital. ¿Listo? Entonces, en ese caso, pues lo que yo haría es aplicar la fórmula del ver como la probabilidad de error. Entonces, yo diría, pues es la probabilidad de que existan unos o la probabilidad de que existan ceros, ¿cierto? Entonces, pues, básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Pues decimos, perdón, estas serían las probabilidades de unos y las probabilidades de ceros. Entonces, pues contamos, ¿no? Entonces, ¿cuántos unos recibí? Pues tengo básicamente tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Entonces 17 25 es la probabilidad de los unos. Probabilidad de error del 1. Entonces pues eran básicamente aquí al final, ¿sí? Entonces yo los puedo calcular y me daría que son 2 sobre 17 porque fíjense que son estos dos que están acá, ¿sí? 2 sobre 17. ¿Listo? Luego, la probabilidad asociada a los ceros. Entonces, ¿son cuántos ceros hay? Pues 8 de 25 y la probabilidad asociada es de 1 de 8, ¿no? Este que está acá. ¿Listo? Y al final, pues entonces eso me daría 3/25, ¿no? Entonces yo miro aquí, pues casualmente se me cancelaban 1 sobre 8, 8 sobre 25. 17 acá, ¿sí? De los 17 que envié, 2 estaban errados, de los 8 que envié, 1 estaba errado, se cancela y esa operación me da entonces 3/25, ¿no? Aproximadamente, bueno, en este caso exactamente igual al 12%. Tengo una tasa de error de bit del 12%. Tengo dos caminos para calcularlo. El camino, digamos, cuantificándolo sobre la tasa, sobre la transmisión completa o tomando las probabilidades de ceros y las probabilidades de 1 como modelamos nuestro canal binario. ¿Listo? Entonces, fíjense que ese valor del ver, en últimas lo podemos ver como una especie de promedio ponderado entre esas probabilidades de error 0 y la probabilidad de error 1, ¿sí? Y pues, ¿por qué es ponderado? Porque pues en el mejor de los casos, cuando decíamos que las probabilidades de unos y las probabilidades de ceros eran iguales, eh, pues digamos que no lo vemos tan claro porque simplemente pues sería 0,5 por un lado, 0,5 por el otro, ¿sí? Pero si tenemos una probabilidad mayor asociada a los unos o a los ceros, pues ahí ya tendríamos nosotros, digamos que ya no es balanceado el asunto y entonces sí se hace ponderadamente respecto a la cantidad de unos o la cantidad de ceros. ¿Listo? Además de eso, pues también al ser un promedio ponderado, pues resulta que va a depender directamente de esas probabilidades de error, porque esas son en últimas los que me están diciendo cuántos de los bits que yo envié como ceros o como unos, pues van a quedar confundidos en el camino, ¿cierto? Y pues en últimas también el valor va a quedar entre la probabilidad de error del cero y la probabilidad de error del uno, ¿sí? Entonces, pues como es un promedio ponderado, entonces, básicamente, si la probabilidad de ceros es mayor, entonces, pues el ver va a tender a ser más cercano a la probabilidad de error cero, ¿sí? Mientras que si yo tengo mayor probabilidad de unos, pues el ver va a tender a ser más cercano a la probabilidad de error 1.
¿sí? Y eso pues, ¿por qué es? Porque básicamente pues voy a tener mayor cantidad de bits en uno de los caminos que en el otro, ¿sí? Si yo tengo más bits en este camino, digámoslo así, en el camino de los unos, pues yo esperaría que la tasa de error de bit tienda a este valor de la probabilidad de error del uno. O si tengo mayor cantidad de ceros, pues voy a esperar que mayor cantidad de bits se vayan, digámoslo así, por este camino también, ¿no? Más que en este, que por el contrario, ¿no? El de la probabilidad de error del contrario. Entonces, pues es un promedio ponderado y por lo tanto, pues yo voy a esperar que se acerque a uno o a otro valor dependiendo de cuál número, cuál dígito binario sea más probable. ¿Listo? Bueno, entonces, permítanme un segundo, a ver qué pasa acá. ¿Listo? Entonces, para el canal binario de la figura, por ejemplo, pues yo ya tengo un caso en el cual no tengo balanceado así el asunto un poco, entonces yo ya digo que acá tengo una probabilidad de ceros de 0,4, por ejemplo, tengo una probabilidad de unos de 0,6, ¿sí? Tengo una probabilidad de error del camino de 1 en 0,2, tengo una probabilidad de error de ceros en el camino en este camino de 0,3. Los complementarios, ¿no? Entonces, uno menos la probabilidad de error del 1 sería 0,8, uno menos la probabilidad de error del 0 sería 0,7. Entonces, el ver en esta figura, pues claramente primero va a estar entre estos dos valores, ¿no? Entonces, va a estar entre la probabilidad de error 1 y la probabilidad de error 2, de 0, perdón, ¿no? Entonces, va a estar entre estos dos valores, ¿sí? Y además, pues yo también puedo hacer ese cálculo y decir que va a estar más cercano a cuál valor, pues va a estar más cercano a este de acá, ¿sí? A la probabilidad de error 1. ¿Por qué? Pues porque hay una mayor cantidad de unos en una cadena en promedio que una cantidad de ceros en esa cadena en promedio, ¿sí? Entonces el ver básicamente va a estar entre 0,2 y 0,3 y más cercano al valor de 0,2 porque la probabilidad asociada a los unos es mayor también. ¿Listo? Además de todo, pues fíjense que para predecir el ver en un canal binario yo requiero conocer esos tres valores. Entonces decimos que necesitamos conocer la probabilidad de unos, necesito conocer la probabilidad de ceros, que la puedo estimar a partir de la probabilidad de unos, y necesito conocer también las probabilidades asociadas de error al 1 y las probabilidades de error del 0. ¿Sí? Las probabilidades de ceros y de unos yo las puedo conocer en el transmisor. ¿Por qué? Porque volvemos a decir lo mismo. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Pues envío una cadena de referencia, ¿sí? Ceros y unos. eh, y básicamente lo que hago es contar cuántos ceros hay, cuántos unos hay, los normalizo y ahí ya podría saber cuál es la probabilidad asociada a cada uno de los caminos, ¿sí? Eh, si yo envié 1000 datos, por ejemplo, y en esos 1000 datos encontré que 500 eran ceros y 500 eran unos, pues yo ya sé que la probabilidad de uno es 0,5 y la probabilidad del otro también es 0,5. Si por el contrario conté 600 unos y conté 400 ceros, pues entonces ya sabría que la probabilidad de unos es de 0,6 y la probabilidad de ceros es 0,4, ¿sí? Digamos que si yo lo puedo conocer en el transmisor. Y pues lo que sí vamos a tener un poco más de dificultad en estimar es esa probabilidad de error del 0 y la probabilidad de error del 1, porque esos dependen de los niveles de la transmisión y de la magnitud del ruido, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Porque en un canal, ¿cuál es la frecuencia a la cual el bit 1 o el bit 0 se va a pasar hacia el otro camino? Pues va a depender del valor de umbral, o sea, cuando yo supero el valor de umbral habiendo tenido ese bit pasado por el canal, ¿sí? El canal que le añadió ruido, el canal que lo atenuó y demás, ¿sí? Entonces, ya habíamos dicho que el ruido y la atenuación eran los que hacían que existiese ese camino de confusión de eh, rojo que marcamos ahí en la figura, ¿no? Este camino que está acá existe estos dos caminos existen debido a la presencia del ruido y de la atenuación en el canal, ¿sí? Entonces, también dependen de los niveles de transmisión, pues porque si yo estoy transmitiendo con 1 voltio y menos 1 voltio, por ejemplo, pues voy a tener menos rango de atenuación para no confundirme, a que si yo tengo, por ejemplo, 5 y menos 5 voltios, ¿sí? Digamos que ya vamos a ver por qué es eso, ¿no?
Este ejemplo que les dejo allí, pues es para que traten de hacerlo, básicamente para que hagan este mismo ejercicio que hicimos acá, de estimar el ver por los dos caminos y dibujen el árbol de probabilidades. Ahí les queda, digamos, un poco de tarea. Y bueno, pues entonces ahora sí, hablando de eso que estábamos diciendo de por qué se presentaba la confusión o por qué se presentaba el ver, pues resulta que yo tengo, pues en el canal, cuando paso por el canal un 0 o un 1, pues tengo algo de este tipo. Yo estoy aquí, por ejemplo, enviando un 0, ¿sí? Cuando la entrada tengo un 0, entonces paso ese bit 0 por el canal, ¿sí? Ya habíamos dicho que ese bit 0 tenía un voltaje asociado B0, ¿sí? Lo paso por el canal y entonces en el canal, ¿qué era lo que sucedía? Pues, digamos, de principio únicamente pensemos que le genera atenuación, por ejemplo, entonces yo voy a tener ahora un valor que se va a llamar R mínimo y ese R mínimo pues corresponde a ese valor en tensión, ¿sí? Que tendría el valor del 0 al pasar por el canal. Entonces él va a tener ahora un valor R mínimo, ¿sí? Adicionalmente a eso, pues yo le estoy sumando ruido aditivo gaussiano, ¿sí? Entonces aquí ese voltaje de ruido se lo estoy sumando a ese R mínimo y la salida, entonces, ese Y, digámoslo así, sería R mínimo más B, ¿sí? Más el voltaje, ¿sí? Sería de esta forma que estamos viendo acá. Tengo el valor de R mínimo y tengo alrededor una serie de voltajes, digámoslo, asociados. ¿Por qué? Pues porque resulta que como es un ruido blanco gaussiano, pues básicamente tiene la forma de una campana gaussiana y que pues va a tener valores lejanos con ciertas probabilidades y valores cercanos también con ciertas probabilidades, ¿no? Este ancho de esta campana pues va a depender directamente de la relación señal-ruido, ¿sí? Y eso por el lado de cuando envío un cero, ¿no? Cuando envío un 1, entonces yo estaba enviando un valor de voltaje que se llamaba B1, ¿cierto? Lo paso por el canal y ahora ese valor pues también quedó escalado. Cuando pasó por el canal tendría este número que se llama R máximo. Le añado ese mismo ruido auditivo gaussiano que estábamos hablando anteriormente y entonces tendría los voltajes asociados de esta manera, ¿sí? Sería R máximo y una campana alrededor de valores de voltaje que también existen ahora por presencia del ruido blanco gaussiano, ¿sí? Listo. Entonces, pues voy a tener estas dos transmisiones. Cuando envío un 0, pues voy a tener este tipo de comportamiento. Cuando envío un 1, tengo este tipo de comportamiento. Y pues, ¿qué sucede entonces cuando yo pienso en el canal como la suma de esos dos, ¿no? Pues cuando yo tengo un canal que está sumando ceros y unos, pues es como si estuviese haciendo eso, o sea, como si estuviese básicamente combinando esos dos casos. Y por ejemplo, aquí asumamos que las probabilidades de uno y las probabilidades de cero sean iguales y que a eso era la referencia, eso lo habíamos hablado en la clase anterior, que eso era lo que yo hacía referencia cuando decía que el canal era simétrico, ¿sí? Que las probabilidades de uno y la probabilidad de cero eran iguales. Si eso sucede, pues hay una probabilidad, hay una característica muy importante y es que cuál sería el valor medio que yo transmitiría de voltajes en el canal. Aquí viendo en esta, digamos, gráfica lo podemos ver inmediatamente. Si estos dos valores son un medio, ¿cuál es el valor medio del voltaje en el cable o en el canal? Supongamos que yo aquí, por ejemplo, tengo que yo estaba enviando ceros, aquí sería. Envío ceros y el cero lo tenía con un valor R mínimo ahora de menos 2.5 y el R máximo es un valor de 2.5. Entonces, ¿cuánto sería este valor medio de la transmisión? Que sería este mismo que tengo acá, ¿no? ¿Cuánto sería ese valor medio? Cero, exactamente. Entonces, fíjense que es una propiedad muy interesante de ese canal simétrico, que cuando yo envío, pues con iguales probabilidades ceros y unos, pues voy a tener un valor medio en el cable de cero. Y eso sí, pues eso es importante, ¿no? Porque yo no esperaría tener el canal, digámoslo, entendido como un cable o entendido como
cualquier cosa y tener un valor de C, ¿no? Porque si yo tengo un valor de C e incluso pues el valor de C aumenta, digámoslo así, con la presencia de más bits o unos y ceros, pues entonces lo que voy a obtener es un canal que está cargado, ¿no? Yo esperaría que él no esté cargado, sino que él tenga un valor medio esperado de 0, ¿sí? Entre otras cosas, porque, por ejemplo, un cable, pues normalmente no traslada bien el 0, ¿sí? El 0, o sea, el valor medio se atenúa, ¿sí? Entonces, pues no es deseable que eso exista, ¿listo? Entonces, si yo tengo iguales probabilidades de ceros y unos, entonces voy a tener este comportamiento, ¿no? Que voy a tener el R mínimo por acá, el R máximo por este lado, y pues fíjense que el ver va a estar determinado por lo que pasó del valor de umbral, ¿sí? O sea, yo estaba enviando un valor que fuese acá 1, este es mi valor del umbral de decisión, o sea, a partir de este número yo digo todo lo que esté hacia la derecha de t, del threshold, lo voy a asumir como un 1, todo lo que esté a la derecha de t lo voy a asumir como un 0. Entonces, esa probabilidad de error 1, fíjense que acá la estábamos marcando, esa probabilidad de error 1 va a ser lo que se pasó del umbral, ¿sí? De esa curva de R máximo más B, ¿sí? Esta era R máximo más B. Definí mi umbral y todo lo que pasó del umbral, esa curva, pues es lo que va a tener acá la probabilidad de error 1. Y la probabilidad de error 0, pues vendría siendo todo esto que yo tengo aquí, ¿sí? Yo tenía R mínimo más B, todo lo que pasó de ese valor de umbral T, de esa curva R mínimo más B, ¿sí? Y el ver, pues sería la suma de esas dos curvas. Entonces el ver estaría dado por precisamente esta área que está de cruce de las dos curvas. De la curva R mínimo más B y de la curva R máximo más B. Ese sería esa tasa de error de bit. ¿Listo? Esa es la manera, digamos, de gráficamente ver esa tasa de error de bit. Entonces yo tengo mi valor R mínimo, mi valor R máximo, tengo mi umbral de decisión T y voy a tener una tasa de error de bit asociada porque hay unos valores del R máximo más B que se van para el lado contrario y unos valores de R mínimo más B que se van también para el lado contrario acá. ¿Listo? Esa es la interpretación pues del ver como tal gráficamente o viéndolo gráficamente allí. ¿Listo? Entonces, nuevamente si tenemos igual probabilidad de ceros y de unos, pues fíjense acá que yo puedo tener varios casos, ¿no? Sin importar si este R mínimo y este R máximo, digamos, no son simétricos respecto a T, que era lo que hablábamos un poco al principio, pues siempre se va a presentar ese mismo comportamiento, que la probabilidad de error de uno de los dígitos va a ser todo lo que supere el umbral de este valor acá. Y de la misma manera, en la otra curva, ¿no? Digamos que en este caso, pues yo tengo que, fíjense que este dígito de entrada le está sumando muy poco al ver, pero pues está allí, ¿sí? Es esto que está acá. Este es el caso en el que no es simétrico, por ejemplo, cuando R máximo está más alejado del umbral que R mínimo, ¿sí? En todos los casos, pues siempre voy a tener que la probabilidad de error es lo que superó el umbral de esa curva. En este caso, pues es el caso que estudiamos ya anteriormente, que es cuando son simétricos el R mínimo y el R máximo al umbral. Y este es el caso contrario donde el R mínimo está más alejado del umbral que el R máximo, ¿no? Entonces, en todos los casos, fíjense que yo siempre estoy teniendo eh, el error asociado a cada uno de los dígitos como la porción de la gráfica que supera ese valor de umbral y que genera la confusión allí en el cálculo. ¿Listo? Fíjense entonces que ese ver para el canal binario simétrico, pues yo tendría que sería un medio de la probabilidad de error del 0 más un medio de la probabilidad de error del 1. ¿Listo? Y eso sería entonces pues lo que teníamos que estudiar allí de la tasa de error de bit. Esa es la interpretación de la tasa de error de bit, ese es el cálculo de la tasa de error de bit. Y la idea es que ustedes ahora lo vean pues en una tasa, en una trama de dígitos binarios unos y ceros que generen, ¿listo? Y ese es pues su laboratorio. Eh, Permítanme un segundo que creo que acá
Bueno, ya para terminar, entonces, pues hablemos un poco de qué es eso que se llama el ruido gaussiano, ¿sí? Entonces, ¿por qué se llama ruido gaussiano y cómo se genera ese ruido gaussiano? Entonces, básicamente, pues fíjense que ese valor del ruido o el voltaje de ese ruido, pues es aleatorio, se va a generar en muchos valores de voltajes y la probabilidad del número de muestras de un número de muestras muy grande es lo suficientemente predecible. Eso es una, digamos, característica fundamental de las distribuciones de probabilidad, ¿cómo se llaman? Discretas. Y es que cuando yo tengo un número de muestras bajo, por ejemplo, aquí pues están viendo ustedes un GIF en el cual aumentamos el número de muestras, ¿cierto? Cuando tengo un número de muestras bajo, fíjense que eso no tiene como mucha forma, ¿cierto? Y pues eso básicamente sucede porque eh, las funciones de densidad de probabilidad discretas tienden a las funciones de probabilidad normales cuando yo aumento el número de muestras. Cuando yo aumento ese n, pues voy a tener un comportamiento más parecido al caso continuo, que sería el ruido blanco gaussiano que estudiaron ustedes de pronto en el curso anterior. Si ustedes recuerdan, ese ruido blanco gaussiano, pues era una campana de Gauss que tenía media cero y una desviación estándar definida, ¿sí? Entonces, si yo tengo un número de muestras bajo, la distribución de densidad de probabilidad no se va a parecer en nada a ese ruido blanco gaussiano, que sería el caso, por ejemplo, acá de 100 muestras. 100 muestras no son suficientes para generar un ruido que sea completamente gaussiano. Pero cuando yo entonces empiezo a aumentar el número de muestras que estoy enviando o que estoy generando, por ejemplo, pues voy a tener que esa función de densidad de probabilidad se parece cada vez más a una función de probabilidad gaussiana normal. ¿Listo? Entonces, pues, digamos que fíjense que ustedes tienen que generar siempre una cantidad suficiente de muestras para poder tener un comportamiento efectivamente blanco en el ruido. ¿Listo? Básicamente, fíjense que acá se ve también, o es claro que, pues cuando ustedes tienen ruido auditivo, igual están sumando tensión, pero también están restando tensión, ¿no? Fíjense que aquí tengo valores positivos de tensión, pero acá también tengo valores negativos de tensión, ¿no? Entonces, pues si yo tengo, por ejemplo, un valor, digamos acá, este valor máximo son como menos 2 voltios, ¿cierto? Entonces, si estaba haciendo una transmisión y el valor de la tensión me llegaba aquí en menos 1,5 y le sumo este ruido de tío gaussiano, pues entonces básicamente eh, se va a ir mucho más hacia este lado, ¿cierto? Pero si yo estaba transmitiendo un valor positivo de 1,5, cuando le reste este menos 2, pues él se confunde, ¿no? ¿Sí? Yo tenía aquí que había llegado a un valor de 1,5 sin el ruido. Cuando le sumo el ruido, pues el ruido tiene una magnitud de menos 2 voltios. Entonces, esto que estaba acá en 1,5, pues pasa a menos 0,5, ¿cierto? Y si mi umbral de decisión era 0, ¿sí? Porque fuese simétrico, si yo tuviese 1,5 menos 1,5, el 0 fuese el umbral de decisión, pues este bit que era un 1, automáticamente él me lo leyó como un 0. ¿Por qué? Porque había un efecto del ruido allí asociado, el bajo acá, ¿sí? Entonces, digamos que la idea es que ustedes jueguen un poco también con esto del ruido auditivo gaussiano y por eso pues está el taller allí. Permítanme, yo entonces saco aquí el taller y empezamos a hablar un poco de él. ¿Todo está claro más o menos? ¿Alguien tiene alguna duda por el momento? Sí, qué pena, buenos días. No sé si se Sí, escucha. cuénteme. Sí, ¿se escucha? Ah, perfecto. ¿Qué tanto puedo yo extender el threshold para reducir el error? Qué pena. Si es que eso tiene sentido. Pero extender ¿en qué sentido? No aumentar el límite. O sea, la separación, lo máximo que yo pueda de esto. Lo único que yo tendría Sí. que tener en cuenta es que pérdida por energía. Sí, o sea, básicamente, pues fíjese que si usted trata de hacer transmisión con valores muy altos de tensión para alejar muchísimo estas dos curvas, o sea, en esencia lo que usted estaría tratando de hacer es alejar estas dos curvas mucho, ¿sí? Eh, pues lo que estaría haciendo es teniendo que utilizar
pues muchísima energía, digámoslo así, para poder generar los unos y para poder generar los ceros. Y pues en principio, digamos que no es una buena práctica, o no es, digamos, no es práctico, la palabra es eso, no es más bien no es práctico, porque pues usted tendría que generar valores de tensión, supongamos, no sé, de más 10 y menos 10 para poderlos alejar 20 voltios y que no se confunda, ¿sí? Pero pues no es práctico. ¿Por qué? Pues porque usted comunicaciones digitales, por ejemplo, las hace con un computador y pues los niveles de tensión lógicos en un computador suelen ser de 5 o de 5 voltios, ¿no? Que serían los del puerto, por ejemplo, USB. Entonces, si usted tiene que meterle además una especie de etapa como de potencia que genere, aparte de, o sea, aparte de la tensión de allí, tener que ponerle una fuente de alimentación para generar unos y ceros muy separados, pues ya no es práctico, ¿no? Y la idea es que esto, o sea, las comunicaciones digitales pues se hacen para que sea muy práctico todo a la hora pues de construcción también, ¿listo? Sea muy modular, que sea escalable, que sea integrable y demás, ¿listo? Entonces, pues sí, uno podría hacerlo, uno podría Ahora, siendo decir, realistas, entonces, sí, sí, exactamente. O sea, siendo realistas, pues digamos que hay unos límites, o sea, se manejan una especie de límites para que exista una tasa de error de bit que sea pequeña, pero pues igual existe. O sea, no queremos lograr que sea cero, o sea, como que esté 100% alejado el uno del otro y nunca se crucen, ¿sí? Esa sería un poco como el mensaje, ¿sí? pero entonces, ¿cuál sería una tasa de error más o menos realista? Bueno, pues por ejemplo, cuando estamos hablando de Yo sé que enlaces eso de depende más o menos de la velocidad de transmisión. Mm, sí, o sea, sí depende de ello, pero no, o sea, depende, pues depende de muchas cosas, depende del medio, depende de la modulación que se utilice, depende de la multiplexación que se utilice. Pero, por ejemplo, en niveles de radioenlaces, pues puede estar de 1 por 10 a la -8, algo por el estilo. En enlaces de fibra, por ejemplo, en enlaces fibrados, se llegan a niveles de 10 a la -15, de 10 a la -17 y demás. O sea, son niveles tan bajos, o sea, precisamente ya casi que no se ven, no se ven errores. Son niveles tan bajos que tiene uno que estimar ese valor del ver, porque si no, usted necesitaría dejar corriendo una eternidad, una cadena de transmisión de unos y ceros para detectar un solo error, ¿sí? Entonces, pues normalmente vamos a tener que las tasas de transmisión de error de bit a reales actuales, pues están en el orden de 10 a la -8 o algo por el estilo. Con las USRPs, o bueno, con GNU Radio y en general con todas esas interfaces que hay de programación, podemos llegar 10 a la -3, diría yo. 10 a la -3 sería un valor ya como o sea, un muy buen valor de ver con esas tarjetas y con transmisión por cable, digamos, ¿cómo se llama ese cable? Bueno, por el RG58, por cable coaxial. Esos serían más o menos los valores reales prácticos. ¿Listo? Gracias, profe, qué pena molestarlo. Sí, No, no, no. gracias. Que no diga eso. Bueno. Entonces, bueno, la idea es que pues ahora para ustedes empezar a entender cómo es que se ve todo eso, pues hagamos este laboratorio que está aquí propuesto. Grosso modo, pues lo leemos si quieren y vamos pegándole una revisada. Ahorita incluso pues voy a ir abriendo de pronto el MATLAB para mostrarles más o menos cómo tiene que verse esa cuestión. Entonces, pues la idea es que este código que les estoy poniendo aquí, les permite generar una secuencia de dígitos unos y ceros que tengan una probabilidad de aparición del dígito binario 1, o sea, la probabilidad de unos determinada, ¿sí? Entonces yo aquí, por ejemplo, le estoy dando un valor básicamente al número de elementos, ¿sí? O sea, cuántos dígitos binarios unos y ceros quiero generar. Este sería el caso que estábamos viendo, por ejemplo, al final allí con el ruido. Ese sería el ruido que yo generé con 100 muestras. Este sería el número de muestras, ¿sí? 100 muestras. Le estoy diciendo que un porcentaje de unos del 70%, ¿sí? O sea, que sean, básicamente serían, en este caso particular, 70 también unos y 30 ceros, ¿sí?
Básicamente lo que yo hago acá también es generar el número de unos, entonces pues lo que hago es utilizar la función redondear, ¿sí? El número de elementos, básicamente aquí hago básicamente cuántos unos tengo que generar. Aquí hago precisamente ¿cómo se llama? Un stream de datos inicial con la cantidad de unos que generé y la cantidad de ceros que necesitaría, ¿sí? O sea, tengo un número de unos y un número de ceros, los generé aquí, y luego los mezclo aleatoriamente para tener una cadena de unos y ceros al final que tenga este mismo porcentaje de unos que yo dije acá de inicio, ¿listo? Entonces, digamos que ahí lo que estaríamos generando es una fuente de datos de transmisión, unos y ceros, con una probabilidad asociada al 1 y una probabilidad asociada al 0. ¿Listo? La idea es que primero tenemos que implementar un script que nos permita generar una señal digital a partir de una serie de dígitos binarios, unos y ceros. O sea, yo tengo aquí unos y ceros en este stream y ahora voy a generar una señal digital a partir de esos dígitos unos y ceros. Entonces tenemos que tener en cuenta qué parámetros para generar esa señal. Pues nosotros dijimos que los datos mínimos que tenemos que tener presentes son cuáles. El sample per bit, o sea, la tasa de, la tasa no, perdón, el número de muestras por bit, ¿sí? Samples per bit, la tasa de muestreo, el sample rate, ¿sí? Eh, los voltajes de alto y los voltajes de bajo, ¿sí? B1 y B0. ¿Mm? Decimos entonces que utilizando la función stem, pues podemos dibujar la señal en el dominio del tiempo, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues, si usted definió que la tasa de error la tasa de muestras por bit son, las muestras por bit, perdón, son 5, entonces a cada uno de estos dígitos binarios, unos y ceros, debe representarlo con 5 muestras de 1 y 5 muestras de 0 en cada uno de los casos, por ejemplo, que cada muestra está separada por este sample rate, como vimos la clase anterior, y que además, si es un 1, pues tiene que tener un valor B1, y si es un 0, tiene que tener un valor B0. ¿Sí? Utilizando la función stem podemos dibujarlo. Luego, entonces, pues tenemos que dibujar en el mismo gráfico el valor medio de la señal generada. Y finalmente hay que utilizar la función histograma para ver la distribución de voltajes generados. Entonces, ¿cómo tendría que verse eso? Pues básicamente, voy a separar este código acá para que solamente dibuje hasta cierto lado. Entonces yo tengo acá ese código que dijimos que tenía pues una cantidad determinada de, perdón, acá voy a maximizar esta ventana. Dijimos que aquí yo tenía un porcentaje de unos del 70%, un porcentaje de ceros de tanto. El contrario, que voy a, por ejemplo, generar muestras por bit, 5 muestras por bit, que voy a tener un sample rate de 1 por 10 a la 6. Y pues básicamente el resultado de sus códigos debería ser algo de este estilo. Dame un segundo. Está corriendo el código. Listo. Entonces, pues, la salida de ese código se debe ver de esta manera. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí yo tengo unos dígitos binarios, unos y ceros, ¿sí? Yo dije que el 70% iban a ser unos y pues aquí digamos que claramente estoy viendo que la mayor cantidad son unos. Yo calculé el valor medio de esa señal y me dio de 2 voltios, ¿sí? Los niveles de tensión eran 5 y menos 5, ahí están, digamos, correspondiendo. Si yo me acerco, por ejemplo, acá a alguno de estas tramas, entonces pues podría ver también cómo se ven allí pues espaciadas. Entonces aquí, por ejemplo, tengo 5, ¿sí? 5 que corresponderían en este caso a un 1, luego 5 que se fueron a 0, luego acá tendría muchos unos, ¿sí? Y pues así básicamente es eso, ¿no? Entonces aquí dice que los samples per bit sí son 5, 5 samples per bit, 5 samples per bit. Eh, listo. Y entonces ahí estaría una señal digital que yo estaría enviando por un canal, ¿sí? Y ahora pues vamos a pensar en el canal, cómo afectaría al canal esa señal, ¿listo? Entonces para eso pues vamos a modelar estos dos, bueno, nos faltaría la función histograma, que creo que la pongo al final, ¿listo? Bueno,
Luego entonces vamos a pasarlo por el canal, ¿sí? Y dijimos que, si ustedes recuerdan acá en las diapositivas, dijimos que pasábamos por el canal y ahora ya no teníamos los B0 y el B1, sino teníamos ahora unos valores R mínimo y R máximo, ¿sí? O sea que ese canal me generaba atenuación en la señal, ¿sí? Miremos el histograma antes de pasar. Entonces, histograma de la señal de transmisión. Bien, miremos ese histograma. Permítame ver. Está como lento el computador. Vámonos. Acá. A ver, ¿qué pasó? Ah, ya. Entonces generamos el histograma. Dame porque no genere una figura nueva. Entonces, el histograma. Entonces, fíjense que el histograma de los datos de transmisión, pues básicamente solo va a tener estos dos niveles, ¿no? El 5 y el -5. ¿Por qué? Pues porque yo no tengo por el momento ningún ruido asociado al canal, ninguna atenuación asociada al canal. Entonces, todos los, o en este caso, 150 datos están siendo -5 y 350 datos están siendo, perdón, -5, 150 y 350 serían el valor de 5. ¿Sí? Entonces, ese sería el histograma de cuando yo tengo una señal transmitida por un canal binario. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, también, si yo cambio la probabilidad, por ejemplo, de ceros y unos y la pongo 50, entonces ahora la señal que se genera, pues va a tener claramente un nivel de C de 0, son iguales la cantidad de unos a la cantidad de ceros. Ahora entonces, por ejemplo, podemos ver nuevamente el histograma, también, listo. Y ahora pues tendríamos efectivamente que las dos barras tienen la misma cantidad de números, ¿no? La de -5 y la de 5. Eso sería con la señal de transmisión. Ahora entonces lo que vamos a hacer es pasar esa señal por un canal y ahora entonces vamos a pensar o a modelar una cosa que se llamaba la atenuación. Entonces la atenuación entendía como 20 logaritmo del voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, ¿cierto? Entonces vamos a añadir al gráfico que hicimos anteriormente con las señales en el dominio del tiempo, la señal modificada, perdón, aquí con la atenuación. Aquí yo ya corrijo eso. Entonces con la atenuación. Eh, Aquí, con la atenuación, la señal modificada con la atenuación. ¿Sí? Entonces yo voy a darle un valor a la atenuación en decibeles, esto está en decibeles, y voy a calcular cuánto es el voltaje a la salida ahora cuando tengo esa función de atenuación. Y pues utilizando la función histograma, debo ver la distribución nuevamente de esos voltajes generados. Entonces ahora teníamos ese porcentaje de unos y ceros, teníamos aquí, por ejemplo, muestras por bit, listo, esto ya está. Bien, esta era la señal que generé, ¿sí? Ahora esta misma señal entonces le voy a poner encima una atenuación y la atenuación pues la voy a dar en decibeles. Entonces, por ejemplo, acá yo estoy diciendo que la atenuación de esa señal va a ser de -20 decibeles. Entonces veamos cómo se ve esa atenuación de -20 decibeles. ¿Sí? Fíjense acá. Entonces yo tenía mi señal original, que era la que estaba transmitiendo, y ahora voy a tener unos valores que serían esos de R mínimo y R máximo escalados en el canal, ¿sí? Y que serían pues cuando yo lo pasé por allí, ¿sí? -20 decibeles en este caso. Listo. Si yo entonces pues calculo también, por ejemplo, el histograma de esa señal de recepción, por ejemplo, también con 100 espacios, pues fíjense que ahora ya no tengo las barras en -2,5 y 2,5, sino ahora las tengo en -0,5 y 0,5. Sin embargo, no le he añadido el valor todavía de el ruido, ¿cierto? Entonces todavía sigue siendo
por el momento, R mínimo y R máximo solamente. Este es R mínimo, este es R máximo. Y finalmente, pues la idea es generar un ruido blanco gaussiano utilizando esa función AWGN. Yo le defino el SNR y básicamente, pues aquí puedo calcular, poniéndolo sobre el mismo gráfico que tenía anteriormente, pues puedo calcular cómo se vería la siguiente parte, ¿no? Entonces vamos en atenuación. Ahora leemos pues el tercer enunciado que nos dice que vamos a utilizar la función AWGN en MATLAB para añadir una señal de ruido blanco gaussiano con diferentes señales a ruido. Entonces utilizando el gráfico anterior, añadámoslo a la señal. Utilizando la función histograma, veamos la distribución de los voltajes generados. Entonces aquí pues básicamente corro esta sección de código. Y fíjense entonces que cuando tengo una buena relación señal a ruido, ¿sí? Aquí le pusimos que la relación señal a ruido era 30 decibeles, o sea que tenemos muchísima, básicamente el nivel de la señal es mucho más alto al nivel del ruido, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer un zoom acá en este eje vertical en los datos que serían recibidos. Fíjense que igual sí se empiezan a cambiar los valores de voltaje, pero como hay tan buena relación señal a ruido, pues nunca se van a tocar, ¿sí? Digamos que ese sería un caso supremamente ideal en el cual pues yo nunca voy a tener, si el umbral de decisión era el 0, pues nunca voy a tener una confusión, ¿no? Porque fíjense que los valores están bastante separados. Entonces, si miramos el histograma, pues vamos a ver efectivamente eso que les decía, ¿sí? Fíjense que el histograma pues está centrado alrededor de menos 0,5 y de 0,5 y nunca voy a tener valores que se pasen del valor de umbral de decisión que sería el 0, ¿cierto? Entonces fíjense que ese sería, digamos, el caso ideal que hablábamos allá al inicio, que era un caso en el cual pues están tan separados que este R mínimo más B y R máximo menos B, pues nunca se van a tocar. Entonces, pues ahí teníamos una tasa de error de bit, perdón, de 0. ¿Listo? Pero pues, digamos que la idea también es un poco que vean, pues, casos más reales, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tengo un valor de atenuación efectivamente de menos 30 decibeles, que puede ser fácilmente una atenuación obtenible allí en una transmisión, que por ejemplo tengamos una relación señal a ruido de 1, que puede pasar, que tengamos una relación señal a ruido de 1. Entonces veamos a ver cómo se ve. Entonces acá, listo. Fíjense que esos serían ahora los datos transmitidos y recibidos. Estos eran los que yo quería transmitir, estos fueron los que yo recibí. Fíjense que ahora pues ya voy a tener efectivamente casos en los cuales pues se estaba confundiendo acá un poco el asunto. Miramos el histograma y efectivamente pues ahora esa transmisión pues ni siquiera tendría manera yo de verificar cuáles son los niveles, ¿no? Fíjense que ahora está centrado en 0 y hay muchos valores alrededor de él, ¿no? O sea, ya perdimos por completo la transmisión, ¿sí? Ese sería un caso donde la tasa de error de bit es muy alta, ¿sí? Por ejemplo, pongamos un SNR de 10 decibeles, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? No salió. A ver. Listo. Entonces, fíjense que ahora, por ejemplo, en este caso particular, entonces yo tengo la atenuación, tengo el ruido blanco gaussiano que se suma a las muestras. De alguna manera todavía veo que él, pues, mantiene cierta coherencia allí con los datos que quería transmitir. Y pues si yo miro precisamente ese R mínimo más B y ese R máximo más B, pues aquí estaría R mínimo, ¿cierto? Aquí estaría el ruido, digamos, pasado por acá. Aquí estaría el R máximo y también pues estaría la curva, digámoslo, siguiéndola acá. Como yo tengo solo 100 muestras, pues claramente no se van a ver bien definidas esas curvas, ¿no? Entonces, pues aumentemos el número de muestras con esos mismos datos para ver esa tendencia, cómo se ve realmente. Entonces, vaya, pasemos de 100 muestras a 10.000 muestras, por ejemplo.
Y aquí solamente pues veamos el histograma, ¿no? Porque si yo les, esta es la señal en el dominio del tiempo, pero pues no se ve absolutamente nada, ¿no? Vamos a hacer un zoom de pronto acá en el eje X. Bueno, ahí se alcanza a ver, ¿no? Más o menos, cómo es ese cuento. Tengo las samples per bit, aquí tengo unos que se suman, otros que se restan y más. Y aquí tendría pues el histograma, ¿sí? Entonces fíjense que aquí estaría R mínimo, acá tendría yo la campana gaussiana alrededor de ese valor R mínimo, aquí tendría todo, o sea, todo esto de esta curva que está pasando por acá y lo de esta curva que está pasando por acá sería la tasa de error de bit, ¿sí? Fíjense que ahí ya tengo que las dos curvas igual se están cruzando en alto valor, ¿listo? Y pues la idea es que ahí después también en el taller les pongo unos ejemplos o unos casos para que ustedes estudien, pero pues en principio la idea es que jueguen mucho con ese código y vean qué pasa en unos casos cuando está muy distante, qué pasa cuando está muy cercano, ¿sí? ¿Qué pasa con el ver? ¿Cómo podrían estimar el ver y demás? ¿Listo? Eso es entonces lo que tenemos ya para este corte, ¿listo? ¿Pronto alguien tiene alguna duda? O ya, digamos que ya las hicieron. ¿No? Bueno, entonces si les parece bien, pues les doy de aquí, pues son las 8:57, son las 9 de la mañana. Podríamos darnos, no sé, quieren, o sea, si quieren ir y trabajar en el taller y me escriben si necesitan de pronto alguna, o sea, si tienen alguna duda de lo que hayan podido de pronto llegar a trabajar. No tendrían, son solo dos que, sí, eso sí es una, bueno, sí, no, porque hay otra nota que sí se va a sacar y es una nota de trabajo en grupo con una rúbrica de trabajo en grupo. Entonces son tres realmente. Lo que pasa es que, bueno, pues igual hay una eventualidad ahí bien fuerte del hecho de darnos distancia y demás. Yo proponía lo de no calificarlo, pues por precisamente evitar de pronto, ¿cómo decirlo? Pues obligarlos a ustedes a tener que hacer algo en Semana Santa cuando pues no es la idea, ¿no? Eh, igual pues como ustedes vieron el código no es largo ni nada, ¿no? Hay otra nota que sí se va a sacar que es nota de trabajo en grupo, que tiene que ver pues porque han trabajado en grupo básicamente en la infografía y sí necesito pues calificar eso separado un poco, ¿listo? Entonces realmente vendrían siendo como tres notas, ¿sí? Pues es que ahí me ponen en una dificultad ponerlo como bono. O sea, la idea es que sí sea como muy, o sea, no quiero que tenga una calificación en tanto, o sea, que no quiero perjudicar a los que no lo quieran hacer, ¿sí? O sea, digamos que la idea es como todos en la cama, todos en el suelo, ¿sí? Entonces, pues sí, no creo que pues va a funcionar de esa manera. Sí, igual lo que les digo, pues la idea es que pues si lo hacen, realmente están repasando absolutamente todo lo que vimos en este corte y, pues les permite de hecho entender bien por cómo se ven esas cuestiones de las funciones de densidad de probabilidad, cómo se veían esas distribuciones del canal binario y demás, ¿no? Entonces creo que pues por eso es más que todo es útil, ¿sí? ¿Listo? De pronto, no sé si quieran decir algo más de pronto de lo que él comentó, de lo que Gustavo comentó. Es que sí sé que es una dificultad, pero ¿qué? Pero pues, digamos que no sé, o sea, realmente sí lo pensé, pero pues
la cuestión de, bueno, con ustedes también, aparte de todo, tuvimos una primera clase, digamos que incluso tuvimos una menos con ustedes en el sentido de que esa semana que ya cerraron, pues, no, que ya no nos vimos, pues, fue una menos con algo, con esto, ¿no? No sé si alguien quiera, pues, mencionar algo, decir algo. Sí, sí, en principio, pues, o sea, lo que pasa es que los ejercicios van muy de la mano ¿con qué? Con, los ejercicios van muy de la mano con la teoría en este caso, sí, fíjense que la teoría igual, o sea, si ustedes tienen clara la teoría, pues los ejercicios son lo de menos, ¿sí? Es relativamente parecido, sí, pero tiene más la estructura un poco de pronto de esto que estamos viendo acá del laboratorio, ¿listo? Por eso les digo que es importante que lo hagan. Eh, no sé, o sea, lo del bono me preocupa porque pues no quiero, o sea, no quiero realmente tener inconvenientes con las personas que no, o sea, como que después digan que yo lo puse y que beneficie a alguien o no. La verdad prefiero evitar eso, ¿sí? Digamos que la única que veo es que todos estuviesen de acuerdo, todos digamos, en entregar el taller para el día antes. De pronto, eso, como dicen, como ayuda para el parcial. Si todos están de acuerdo, pues no habría ningún problema. Pero ahí sí ya les dejaría a ustedes esa labor de pronto de que se hiciesen una encuesta entre ustedes y si están de acuerdo precisamente en que igual quede como nota. Y yo pues ahí sí no tendría ningún problema. Lo recibiríamos ese mismo día, yo lo califico ahí mismo y pues lo tratamos de ver, ¿sí? Digamos que lo dejo para entre ustedes. Si ustedes entre ustedes logran llegar a un acuerdo y dicen sí, entreguémoslo, pues entonces yo no tendría ningún problema, ¿listo? Pero, o sea, digamos, como bono entendí en que tendrían muchísimo tiempo pues para hacerlo y que les ayudaría igual para el parcial, ¿sí? Entonces, pues, no sé, ahí sí lo dejo para ustedes, como para que lo piensen, lo hablen entre ustedes si quieren y pues me cuenten. Eh, pues, a ver, yo creo que podemos hacer una especie de pequeño, hagamos un formulario rápidamente. Eh, eh, hagamos un formulario rápido. Bueno, aquí creo que acabo de hacerlo. Entonces, aquí, básicamente respondan acá. Y no, no sería como 0,5 para el parcial. Yo lo que estaría de acuerdo es o sea, si, que lo entreguen y pues sea una nota, digamos, una tercera nota, una cuarta nota, perdón, del corte. Igual, pues si ustedes se dan cuenta, el hecho ¿qué? El hecho de que haya
pues tan pocas notas implica que igual sí es como una especie de bono. E igual ustedes saben pues que los laboratorios normalmente se califican pues muy bien, ¿no? O sea, es difícil no tener buena nota allí en el laboratorio, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque pues, tienen el tiempo, porque normalmente han hecho buenos informes y demás, ¿sí? Entonces, pues ahí les acabo de enviar el link, entonces les dejo, digamos, eso, les dejo, yo creo que de aquí a una hora para votar, para hablar entre ustedes y demás. Y si quieren, entonces nos vemos acá 10 de la mañana para los que tengan de pronto ya dudas del laboratorio como tal, que ya lo hayan de pronto tratado de hacer algo, que hayan mirado algo y pues ya, no sé. ¿Listo? Listo. Entonces nos vemos 10 en punto por en esta misma sesión, o sea, aquí en esta misma conversación. Ya les dejé ahí el enlace, entonces pues pueden ustedes votar allí, digámoslo así, y vemos a ver entonces cuál fue el resultado. Definimos entonces si hay o no hay que calificarlo y pues hablamos también del laboratorio como tal. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces pues ya nos vemos.